Saludos tertulianas y tertulianos de Star Wars. Pues bueno, tenemos el final de la primera temporada de Ahsoka, de esta serie de Star Wars, y me parece que estamos ante un cierre muy digno de una muy buena temporada, de una muy buena serie de Ahsoka. Me parece que tuvimos muchas respuestas de lo que veníamos pensando a lo largo de los 7 capítulos anteriores. Mucho lore me parece que quedó de esta primera temporada de Ahsoka. ¿Y por qué digo primera temporada? Porque me parece que Dave Filoni construyó un final de temporada que queda abierto, pero que funciona de dos maneras. Me parece que si se confirma que habrá una segunda temporada de Ahsoka, este final funciona muy bien para darle paso a una segunda temporada donde podamos ver este desarrollo de Thrawn y de Ezra en la galaxia conocida, y también ver lo que ocurrirá en Peridea con Ahsoka, con Sabine, con Baylan Skoll y con Shin Hati principalmente. Entonces, por un lado funciona de esa manera como entrada para una segunda temporada, pero en el remoto caso, creo yo, que no se confirmara una segunda temporada de Ahsoka, me parece que este final abierto encajaría muy bien para una película o la posible película que dirigirá Dave Filoni, donde se dé por concluido lo que vimos en esta temporada. Entonces eso me parece destacable. Y lo otro es que tuvimos acción, tuvimos duelos con sables de luz, el duelo entre Morgan Elsbeth y Ahsoka, que ya se había filtrado y que me parece que lo vimos en 2 partes, pero me parecieron 2 partes muy buenas de ese duelo entre la Dathomiriana y la Togruta. Entonces, en términos generales, creo que tuvimos un cierre de temporada muy bueno. Me parece que por algunos momentos, sobre todo al principio, se sintió un tanto lento, pero creo que al final de cuentas tuvimos un cierre digno para esta temporada de Ahsoka. Entonces, en este video quiero comentar brevemente mis impresiones de lo que vimos en este capítulo. Y bueno, iniciamos con eso. Entonces, creo que esta parte de ver cómo Morgan Elsbeth se convierte en una bruja al nivel de la madre Talzin me parece muy bueno. Creo que por lo menos yo tenía cierta duda si Morgan Elsbeth podía controlar la magia, pero en esta introducción de capítulo, pues bueno, las grandes madres la ascienden, por decirlo de alguna manera, a rango de madre. Entonces eso me parece interesante, y ese guiño a la espada Talzin, que ahora yo me quedo con la duda si Madre Talzin, que vimos en The Clone Wars, era su verdadero nombre, o el nombre de Talzin se refiere a un grado superior dentro de las Hermanas de la Noche. Entonces, en este sentido, me parece que Morgan Elsbeth, por lo que hizo a lo largo de esta temporada y lo que ya habíamos visto en la segunda temporada del Mandaloriano, tuvo su lugar bien ganado como madre de las Hermanas de la Noche. Entonces, esa parte me pareció interesante. Y bueno, continuamos con este episodio, que bueno, se llama El Jedi, la Bruja y el Caudillo. Y tenemos a nuestros héroes acompañando a los Noti a lo largo de Peridea, y la parte de fanservice, creo yo, que tiene que ver el cómo Ezra construye su nuevo sable de luz. Y el fanservice viene cuando Julian le dice que él conoció a Kanan Jarrus. Una parte interesante, porque a lo largo de la temporada se mencionó muy poco a Kanan Jarrus. Lo tuvimos en esa fotografía que tenía Hera arriba del fantasma, pero muy poco se mencionó sobre Kanan. Vimos cuando Julian le dice a Carson Teva, al señor Miyagi, que Jacen Syndulla, pues bueno, es hijo del Jedi Kanan Jarrus. Entonces me parece interesante ese guiño con la empuñadura, la misma empuñadura que tenía Kanan Jarrus en The Clone Wars. Pues bueno, aquí la vemos en el live action, y al final eso me parece interesante en términos de que es un fanservice discreto, pero un fanservice al final de cuentas, que si no lo hubiéramos tenido en el episodio, no hubiera pasado nada. Lo otro es ver cómo
Ezra Bridger, pues bueno, construye su sable de luz después que en el episodio pasado hubiera de alguna manera dejado su sable de luz de lado, porque según Ezra, pues bueno, ese sable de luz ya le pertenece a Sabine Wren. Entonces, un detalle interesante, pero creo que no va más allá. Lo otro me parece que tiene que ver con la relación que se ve en este episodio entre Ahsoka Tano y Sabine, que después de su estancia en el mundo entre mundos y la última lección de Anakin Skywalker hacia Ahsoka, pues bueno, ya lo habíamos señalado desde el episodio pasado, cómo Ahsoka tiene como otra actitud y se ve perfectamente en este episodio. No le guarda rencor a Sabine por las decisiones que ella tomó y cómo al final de cuentas Ahsoka le dice a Sabine que ella confía en Sabine, en las decisiones que ella toma, porque esa es la actitud que tuvo por parte de su maestro, por parte de Anakin Skywalker. Cuando todo mundo le daba la espalda, el único que confió en ella fue Skywalker. Y aquí me parece que Ahsoka intenta replicar esa actitud de su maestro, confiando en el buen juicio de la Mandaloriana. Entonces eso me parece interesante. Lo otro también tiene que ver cuando vemos a estos troopers pilotos atacando la nave de Ahsoka, y esta imagen donde vemos a Ahsoka y a Ezra Bridger sosteniendo la nave para que no se desplome. Entonces me parece interesante esos guiños a la fuerza misma, me parecen interesantes, y dentro del capítulo me parece que estuvo muy bien construido. Entonces al final de cuentas la nave se desploma, destruye a esos cazas imperiales, pero bueno, están ahí de alguna manera, pues bueno, se quedan sin el transporte necesario para llegar al Quimera y detener al gran almirante Thrawn, con esta idea de salir de Peridea. Entonces la otra parte tiene que ver cuando Thrawn sabe, después de descubrir que bueno, Ahsoka es la Padawan de Skywalker, entonces él sabe que es difícil detenerla, ¿no? Él sabe que por el entrenamiento de Skywalker, Ahsoka encontrará la manera de poder llegar al Quimera e intentar arruinarle los planes al gran almirante. Entonces lo que hace, creo yo, es ponerle obstáculos para que Ahsoka no pueda llegar al Quimera, y en todo caso vemos como a lo largo del episodio, pues bueno, esos planes, esas acciones que toma Thrawn, pues una a una, Ahsoka, Sabine y Ezra las van desechando. Cuando se van de la nave de Ahsoka, este guiño que siempre es muy bonito dentro de Star Wars, que tiene que ver cuando Huyan les dice que la fuerza los acompañe, me parece un detalle interesante y que nos recuerda mucho a la saga original. Entonces ya en el Quimera, ahí vemos cómo Morgan Elsbeth está convocando a estos troopers que descubrimos que no son muertos, revividos, sino que más bien digamos tienen la protección de la magia de las grandes madres, y están convocados por Morgan Elsbeth para hacer el sacrificio en favor de Thrawn y su idea de salir de Peridea. Entonces vemos cómo Ahsoka, Sabine y Ezra logran pasar, digamos, por ese fuego del Quimera para poder adentrarse en el castillo, en esa torre que funge como la fortaleza de las grandes madres de Peridea, y como vemos ahí cómo empieza de alguna manera el capítulo, el guión de Dave Filoni, a decirnos que Sabine puede utilizar la fuerza, ¿no? Hay un punto en el que Ahsoka le dice a Ezra que tienen que detener los disparos del Quimera con la fuerza, pero también le dice a Sabine que les ayuden en esa empresa. Eso me parece un pequeño detalle, pero que ya va perfilando lo que veremos después en el episodio. Nuestros héroes, pues bueno, logran entrar a esta torre de las Hermanas de la Noche, y vemos un poco a Thrawn cómo se llena de furia, pero bueno, al final el Chiss tiene esta furia contenida porque al final intenta ser más cerebral de lo que pensamos. Y después se da este duelo entre nuestros héroes y los troopers que están ahí comandados por Morgan Elsbeth y el capitán Enoch. Entonces vemos cómo la trinidad de la serie, Ahsoka, Sabine y Ezra, pues se enfrentan a todos ellos, y tanto Ezra como Ahsoka despliegan habilidad con el sable de luz. Vemos un poco torpe a Sabine, y entonces es cuando Ahsoka le dice que saque los blasters, porque ya le había dicho
en unos minutos atrás que un Jedi no se define por su uso con el sable de luz. Entonces, al final de cuentas, la vemos más suelta, la vemos más confiada cuando Sabine utiliza sus blasters, y hay un momento en el que los combina los blasters con su sable de luz. Entonces, después de una pelea importante, pues bueno, logran desvivir a todos estos troopers, y entonces ahí entra la magia de las grandes madres y vemos lo que ya se había anunciado y que veníamos especulando desde que nos presentaron estas grandes madres, como de alguna manera revivieron a estos troopers gracias a la magia de las hermanas de la noche. Entonces me parece interesante cómo lo reviven y cómo estos troopers también tienen como estos movimientos propios de los zombies que conocemos, que sobre todo yo la asocié con los primeros zombies de George A. Romero, y que bueno, tienen estos movimientos un tanto lentos, un tanto cansinos, pero que también representan un peligro para nuestros héroes. Nuestros héroes intentan escapar, subir por las escaleras, les cortan, digamos, el paso a estos troopers, cerrándole las puertas, y hay un punto en el episodio donde el Quimera está listo para subir al espacio y de ahí dar el brinco al hiperespacio. Y entonces aquí inicia, digamos, como la parte importante del capítulo, la parte sustancial, la parte rica que nosotros como espectadores tenemos ahí. Y Thrawn le dice a Morgan Elsbeth que alguien se tiene que quedar para hacerles frente a los Jedi y poder darles tiempo para salir de Peridea. Entonces Morgan Elsbeth entiende el mensaje y sabe que ella se tiene que quedar ahí para enfrentarse a los Jedi, y mientras Thrawn dice que esto es por el Imperio, Morgan Elsbeth dice que es por Dathomir. Entonces aquí queda claro que tanto Thrawn como las grandes madres, y en este caso Morgan Elsbeth, tienen una alianza de mutua colaboración porque les conviene, no porque estén con los mismos objetivos, ¿no? Mientras Thrawn está pensando en regresar a la galaxia conocida por el Imperio y por esa amenaza que la menciona pero que no nos dice cuál es, Morgan Elsbeth está pensando en Dathomir. Pienso yo que en regresarle esa grandeza que tuvo en algún momento de la historia de la galaxia a Dathomir, de la misma manera que las grandes madres seguramente intentan reconstruir la civilización Dathmiri allá en Dathomir. Entonces vemos como Morgan Elsbeth les planta cara a Ahsoka, Sabine y Ezra, y como Ahsoka les dice a Sabine y a Ezra que pues bueno, ellos vayan a detener a Thrawn, que ella se quedará a enfrentar a la Dathomiriana. Y entonces inicia esta batalla entre Morgan Elsbeth y Ahsoka Tano, que bueno, en este punto sería el round número 2, que el primero lo vimos en el quinto episodio de la segunda temporada de The Mandalorian, pero aquí digamos Morgan Elsbeth tiene sus poderes elevados gracias a la magia de las grandes madres Dathmiri, y entonces tenemos a una Morgan Elsbeth con su poder al full. Entonces inicia este duelo entre la Togruta y Elsbeth, y me parece que está bien coreografiado en términos generales. No fue nada así digamos como espectacular, pero la coreografía me parece que cumple, ¿no? Me parece que un tanto cansina, quizás sin tanta velocidad en la cámara, pero me parece que es efectiva. Creo que con estos poderes elevados que ya tiene Morgan Elsbeth, pues bueno, sí meten aprietos a la Togruta, que para este punto pues entendemos que es toda una maestro Jedi y que su poder debería de ser algo elevado. Al final de cuentas Elsbeth le logra plantar cara y se ve un duelo dentro de esta fortaleza, digamos, muy parejo entre ellas dos. Hay un momento que incluso Morgan Elsbeth le rompe uno de sus sables de luz a Ahsoka. La otra parte tiene que ver con Sabine y Ezra, cómo se enfrentan a estos Death Troopers, estos troopers negros, que en un primer momento pensé que eran como los troopers normales que estaban vivos, pero bueno, mientras están enfrentando a nuestros héroes, estos, sobre todo Sabine, le rompe el casco a uno de ellos. Descubrimos que es un zombie hecho y derecho, hace las muecas de un zombie, tiene la carne podrida, quién sabe cuánto tiempo llevará
sin vida ese cuerpo, y entendemos que se mueve o está animado por la magia de las hermanas de la noche. Aquí es algo interesante porque yo en mi video pasado de expectativas sobre lo que veríamos en el último episodio de Ahsoka, yo decía que me gustaría ver en pantalla lo que se nos ha venido insinuando desde el primer capítulo, que Sabine es una usuaria de la fuerza. Se decía a lo largo de los episodios, pero nunca lo vimos en pantalla. En este momento, cuando se enfrentan a estos Death Troopers, a estos Trooper zombies, Sabine está, digamos, en un momento límite y logra desbloquear su conexión con la fuerza, y vemos ahora sí, digamos, finalmente, vemos cómo Sabine logra traer con la fuerza su sable de luz y logra atravesar a este Trooper en la cabeza, dando por terminada, digamos, esa amenaza, que esa es otra cosa interesante. O sea, digamos, con todas las reglas para poder deshacerse de un zombie, pues bueno, le atraviesa la cabeza. Entonces, esa parte es interesante porque ahí rememoramos lo que decía Kanan Jarrus, de que cualquiera tiene la fuerza, y en el caso de Sabine, pues simplemente estaba bloqueada. Kanan pudo sentir que Sabine tenía cierta conexión con la fuerza, que podía tener cierta habilidad en ella, pero que estaba bloqueada, y que a lo largo de estos 10 años o 11 años desde el final de la serie de Rebels hasta este punto, pues bueno, se bloqueó más porque no tenía a su familia, a los que consideraba su familia, en este caso a Ezra. Después de que ya, digamos, se reúne con Ezra y todo lo que ya vimos episodio 6 y en el episodio 7 de esta serie, empieza a desbloquear esa conexión con la fuerza, y que termina por desbloquearlo cuando se reconcilia con su maestra. Ya Julian había dicho unos minutos antes a Ezra Bridget que lo que pasó con ellas dos después de Endor, después del episodio 6 de la saga, los remanentes imperiales, creo yo, o eso fue lo que entendí, arrasaron con Mandalore, y ahí es cuando Sabine pierde a toda su familia. Entonces Julian dice que Ahsoka pensó que desbloquear todas las habilidades de Sabine en ese estado, después de perder a toda su familia, pues la podía convertir en alguien peligroso. Y esa es la explicación del por qué Ahsoka abandona a Sabine en su entrenamiento Jedi. Algo que me hubiera gustado verlo en pantalla como un flashback entre ellas dos, pero no, tiene que ser el propio Julian el que nos dé esta información. Entonces, regresando a esta parte, me parece interesante cómo por fin podemos ver en pantalla el cómo Sabine logra conectarse, digamos, de manera efectiva con la fuerza y se deshace de estos troopers zombies, tanto ella como Ezra. Después igual también vemos cómo le vuela la cabeza al otro Death Trooper. Está desbloqueada, digamos, ya logró tener esa conexión efectiva con la fuerza, y regresamos un momento al duelo entre Ahsoka y Morgan Elsbeth. Seguimos en este duelo y la verdad es que está muy parejo, pero llegan los refuerzos de Morgan Elsbeth y Ahsoka tiene que retroceder. En el caso de Ezra y Sabine, pues bueno, el Quimera ya empieza a elevarse por los cielos, y Ezra dice que es muy complicado dar un salto tan alto y que no lo puede hacer. Entonces es Sabine la que dice que él lo ayudará a impulsarlo. Duda Ezra Bridget un momento, al final de cuentas confía en su hermana, en su amiga, y Ezra Bridget da el salto, y vemos cómo Sabine extiende sus brazos, extiende sus manos, y le da ese impulso necesario para que Ezra Bridget pueda llegar al Quimera. Es algo raro porque no habían pasado ni 5 minutos de que se había desbloqueado Sabine esa conexión con la fuerza, y bueno, de repente ya puede acercarse a objetos con la fuerza e incluso dar estos empujones con la fuerza. Me parece que aquí el guión juega a favor de Sabine, porque Dave Filoni nos quiere demostrar el talento, el potencial que tiene Sabine, simplemente que estaba bloqueada. Entonces me parece que podría ser interesante explorar, digamos, esa historia de cómo Sabine empieza a dominar la fuerza, evidentemente con el apoyo de su maestra Ahsoka Tano. Entonces Ezra llega al Quimera, él se deshace de un trooper, y Sabine con su blaster, pues bueno, se deshace del otro, y cuando Ezra le dice que salte y que la va a ayudar a que llegue a la nave, pues bueno, voltea y ve
cómo Ahsoka, como su maestra, está teniendo problemas con los troopers que están ahí acorralándola en esa plataforma. Entonces hay un punto en el que Ahsoka pues bueno empieza digamos como a perder terreno frente a Morgan Elsbeth y a estos troopers. Incluso Morgan Elsbeth le dice que sus amigos están muertos y que ella morirá sola ahí en esa plataforma, y escuchamos la voz de Sabine y le dice que no está sola. Entonces Sabine ha decidido quedarse al lado de su maestra, mientras Ezra Bridger logra infiltrarse muy a la Ezra Bridger, logra quedarse en el Quimera, ¿no? Entonces vemos aquí cómo al ver a Sabine, Ahsoka recobra digamos un poco de la confianza, un poco de la esperanza, y entonces encara de nuevo a Morgan Elsbeth, y después de muchos movimientos, de mucho trabajo que sí le costó a Ahsoka, logra partir por la mitad a Morgan Elsbeth con el sable de luz que le quedaba, y creo que también con la propia espada Talzin de las Hermanas de la Noche. Entonces Morgan Elsbeth perece digamos en esta pelea contra Ahsoka, que le costó trabajo a la Togruta. Las grandes madres sienten el deceso de Morgan Elsbeth, y el gran almirante Thrawn lo único que se limita a decir es que bueno, al final Morgan Elsbeth cumplió su cometido, su misión, ¿no? Entonces vemos también cómo Ezra Bridger se queda a lo lejos mirando a la maestra y al aprendiz, y cómo Ezra Bridger toma el comunicador del trooper. Y los que vimos Rebel, pues bueno, sabemos qué es lo que sigue, ¿no? Sabemos que Ezra Bridger se disfrazará de trooper, como lo hizo muchas veces en la serie de Rebels. Entonces, al final, tanto Sabine como Ahsoka logran escapar de ahí gracias a Huyan, que logró reparar su nave, y corren a abordarla, y el Quimera, a las órdenes de Thrawn, pues empieza a bombardear esa especie de templo de las hermanas, y los troopers pues bueno están cayendo ahí. Entonces ya estamos en el espacio. Hay una imagen que me recordó mucho a la trilogía original, mucho a estos efectos especiales de los 70s desarrollados por George Lucas, que tiene que ver cuando el Quimera sale del planeta y cómo se ve de fondo el propio planeta Peridea, pero también el anillo de restos de Purgils, pero que me parece que es un poco, o yo lo percibí como cartón piedra, pero que no lo vi mal, lo vi como un homenaje a los efectos especiales de la primera trilogía. Entonces me gustó mucho. Y lo otro es el enfrentamiento verbal, digamos, de alguna manera, que inicia Thrawn contra Ahsoka, diciéndole pues que al final de cuentas le agradece mucho, que la felicita por todo lo que hizo ese día, por impedir el regreso de Thrawn a la galaxia conocida, pero también empieza a atacarla de manera frontal, recordándole a Anakin Skywalker y diciéndole pues bueno que al final de cuentas ella, o sugiriendo más bien, que ella podría convertirse en lo que fue su maestro. ¿Por qué le dice eso? Pues porque al final de cuentas Thrawn sabe que Anakin Skywalker se convertiría a la postre en Darth Vader, ¿no? Al final le dice, quizá este sea el mejor lugar para una Ronin como tú, ¿no? Una Ronin refiriéndose a estos samuráis del Japón que no tenían un amo, ¿no? Entonces Thrawn le está intentando decir que ella está sola, que no tiene un lazo con nada, y que lo mejor sería quedarse en esa galaxia perdida. Me parece interesante porque aquí vemos el inicio de una rivalidad que podría desarrollarse en posteriores contenidos entre Thrawn y la propia Ahsoka Tano, porque al final de cuentas, antes de dar el brinco al hiperespacio, Thrawn dice larga vida al imperio, ¿no? Unas palabras que seguramente en un futuro resonarán en la mente de Ahsoka, porque no pudo impedir la fuga del gran almirante Thrawn de Peridea. En todo caso, pues bueno, al final nuestras protas, Sabine, Ezra y el propio droide Huyan, están un poco decepcionados porque quedaron varados ahí en Peridea. Cortamos escena y pues bueno, estamos de nuevo en el planeta y vemos a nuestros amigos los Noti cómo reciben a nuestras heroínas, se alegran de que estén ahí. Y bueno, aunque yo pensé Ahsoka iba a estar un tanto enojada, frustrada, un poco como lo que sí transmite Sabine, tenemos a Ahsoka la Blanca actuando en este momento calmada, sabe que tiene otra oportunidad, sabe que no todo está perdido y le intenta transmitir esa calma, esa seguridad a su Padawan.
Algo que también es interesante aquí es que tuvimos la presencia de Morai, esta especie de búho que sabemos que ha acompañado a Ahsoka desde Clone Wars, desde el arco de Mortis, y que es la representación de la hermana, ¿no? De la hermana del lado luminoso de la fuerza, y que tiene una conexión especial con Ahsoka. Creo que es algo que los que vimos Rebels, los que vimos The Clone Wars, pues esperábamos a Morai que apareciera en algún momento. Este momento lo que nos está diciendo es que, pues bueno, Morai está ahí acompañando a Ahsoka y que no todo está perdido. Cortamos escena y tenemos la otra parte que también mencionaba en mi video pasado, que no sabía si volveríamos a ver a Shin Hati y a Baylan Skoll, y bueno, aquí tuvimos esa respuesta. Me parece que Shin Hati aparece un tanto desubicada, como no sabiendo qué hacer de su vida, y lo único que alcanza a hacer es levantar su sable de luz naranja frente a este grupo de bandidos, de forajidos vestidos de rojo, y entendemos que tomará su lugar como la líder de todos ellos. Ahí queda una historia abierta, una historia que aún no se ha contado. Me parece que Shin Hati puede ser un personaje interesante para desarrollar, ya sea en la segunda temporada, si es que se confirma, de Ahsoka, o en otros medios audiovisuales. Podía dar esta historia de Shin Hati, ¿no? Lo otro, pues bueno, es algo que ya ha circulado estos días en internet, que tiene que ver con la aparición o la última aparición de Baylan Skoll en esta temporada, y con ello la última aparición de su actor Ray Stevenson, que desafortunadamente se ha hecho uno con la fuerza. Pero lo interesante aquí es que lo vemos parado sobre la mano de una estatua gigantesca del padre, ¿no? Vemos ahí al padre de Mortis, evidentemente. Vemos ahí al padre, vemos ahí al hijo, que representa al lado oscuro de la fuerza, y también tenemos ahí una estatua de lo que pensamos, o de lo que parece ser una estatua de la hija, del lado luminoso de la fuerza. La particularidad aquí es que, bueno, la estatua de la hija pues no tiene la cabeza. Me parece que eso es interesante porque nos está diciendo algo. Entonces creo que de alguna manera nos están diciendo, el guión, Dave Filoni nos está diciendo que lo que estaba buscando, o aquello que estaba llamando a Baylan Skoll, podría ser, digamos, la fuerza misma encarnada en estos tres celestiales. Y vemos a Baylan Skoll parado sobre la mano del padre, que está apuntando hacia una montaña a lo lejos, que evidentemente es una referencia clara al monte del destino del Señor de los Anillos. La última toma de Ray Stevenson como Baylan Skoll es una imagen poderosa, porque me parece que ahí el personaje Skoll, pues bueno, se dirigirá a esa montaña. Algo que, repito, es lamentable porque el actor ya no va a poder dar vida al personaje. No sabemos si esta historia continuará en una segunda temporada de Ahsoka, o se desarrollará en otros medios. Lo que es seguro, creo yo, es que tanto Lucasfilm como Disney no dejará que esta historia termine aquí, al ver el recibimiento que tuvo Baylan Skoll en esta primera temporada. Entonces me parece que en el caso de Baylan y de Shin podemos esperar el desarrollo de su historia y de su destino, muy seguramente en un futuro no tan lejano. Entonces aquí lo interesante, pues bueno, creo que es ver a Ray Stevenson, un personaje en Baylan Skoll que ha sido la gran revelación, y que, lo dije en algún momento, me parece que es el MVP de esta primera temporada de Ahsoka. Lo otro, ya para cerrar el episodio, pues bueno, ya tanto Thrawn como las grandes madres están de regreso en la galaxia, están de regreso en Dathomir, que eso es interesante, y vemos ahí cómo hay una toma panorámica a esos contenedores o a esos féretros, y que entonces me queda la impresión de que podrían ser brujas de la noche que las grandes madres intentarán revivir o reanimar ahí en Dathomir para repoblar el planeta
y convertirse en una facción aliada a las intenciones y a los deseos del gran almirante Thrawn. Eso me parece que ocurrirá en este caso, pero bueno, al final esa es una especulación irresponsable de mi parte. Lo otro es esta parte que vimos que tiene que ver con el regreso de Ezra a la galaxia y el reencuentro con Hera Syndulla. Me parece interesante el detalle de que en el primer episodio tuvimos en esta misma nave la aparición de Baylan Skoll y Shin Hati ahí mismo en el Home One, en la nave del gran almirante Akbar, pero en esta ocasión sí tenemos el regreso de un Jedi, tenemos el regreso de Ezra Bridger, y como el primero que se da cuenta que hay algo distinto ahí, pues es nuestro dios Chopper, ¿no? Que se acerca como si lo oliera. Me parece que siempre me ha impresionado la capacidad que tienen ciertos droides para transmitir emociones, ¿no? Y en este caso Chopper para mí logra transmitir esa sensación de familiaridad, de que ahí con esa persona es alguien conocido. Entonces Chopper es el primero que se acerca. Ezra se quita el casco y le dice a Hera que está de regreso en casa, ¿no? El actor Eman Esfandi logró transmitir en estos segundos en pantalla, pues bueno, esa emotividad y ese amor que Ezra Bridger le tuvo a la tripulación del fantasma. Me parece que Mary Elizabeth Winstead de la misma manera es una muy buena actriz, pues bueno, logra transmitir esa sorpresa, esa emotividad y ese cariño al ver de regreso a Ezra Bridger, ¿no? Entonces aquí lo único que me queda decir es que creo yo, y conociendo al personaje, a Ezra, es que seguramente tendrá una ruta para poder regresar a Peridea y poder rescatar a Ahsoka y Sabine, algo que, insisto, podríamos ver en la potencial segunda temporada de Ahsoka o en la película de Dave Filoni. Por último tenemos estas últimas imágenes de Ahsoka viendo el cielo y esa especie de fondo blanco, y la propia Sabine ahí hablando las dos, donde al final de cuentas, insisto, Ahsoka le intenta transmitir esa tranquilidad a Sabine de que pues bueno, hicieron bien las cosas, de que Ezra pues bueno, ya está en casa, ¿no? Y que ellas están ahí porque tienen algo que hacer en ese lugar, algo que seguramente será el entrenamiento de Sabine por parte de Ahsoka, y descubrir lo que está ahí de fondo con Baylan Skoll y ese poder que él dice que le llama, que seguramente tiene que ver con estos celestiales, con el padre, el hijo, la hija, e incluso muchos han dicho durante estos días que incluso podría ser Abeloth, el caos mismo dentro de Star Wars, reintroducido en el canon nuevo de Disney. En todo caso, cerramos el episodio y vemos, ¿por qué no? Vemos el fantasma de la fuerza de Anakin Skywalker, ¿no? Algo que ya se había especulado estos últimos días, que volveríamos a ver a Hayden Christensen como Skywalker, pero aquí me parece que nos lo regalan como diciéndonos que Skywalker ha estado protegiendo a Ahsoka durante esta temporada. Algo que creo también nos está diciendo es que su encuentro en el mundo entre mundos sí, evidentemente era él, no era una manifestación de la fuerza nada más, sino que era el propio fantasma de la fuerza de Anakin Skywalker. Algo que también nos está diciendo es que seguramente volveremos a ver a Skywalker en otros contenidos de este filoniverso, algo que yo celebro. Yo digo, mientras más Hayden Christensen nos den, para nosotros como los fans es mejor. Entonces nada, esto es lo que yo vi en este último episodio de Ahsoka. Me parece que la dirección de Rick Famuyiwa fue efectiva. Me parece que la música de Kevin Kiner evidentemente lo reafirma como el heredero de John Williams en la música de Star Wars, en las bandas sonoras de Star Wars. Y me parece también, como lo dije en un principio, que este final es muy inteligente porque deja muchas tramas abiertas que perfectamente encajarían en una segunda temporada de Ahsoka, o que directamente encajarían en la potencial película de Dave Filoni, que llegará alrededor de 2025 o 2026 según las últimas especulaciones y lo último que pasó después de la huelga de actores y de escritores.
Pero bueno, este es mi análisis rápido. Intenté ser lo más breve posible, pero me parece que ocurrieron muchas cosas en este episodio. Entonces creo que quedó más largo de lo esperado. No quería que se me fuera el final sin comentarlo así a bote pronto. Y en todo caso quiero conocer sus opiniones, sus comentarios sobre este final de la primera temporada de Ahsoka. ¿Qué les pareció? Insisto que para mí Ray Stevenson, Baylan Skoll se convirtió en el MVP de esta primera temporada. Nos dieron respuestas, pero también muchas interrogantes. Entonces quiero conocer sus opiniones, déjenmelas aquí abajo en la cajita de comentarios y les recuerdo que me pueden seguir en las redes sociales de la Taberna del Beskar. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en X, lo que era Twitter. Y como siempre, no olviden dejarme su like si les ha gustado este video, compartirlo con sus amigos y redes sociales, y si han llegado hasta aquí, no olviden suscribirse a la Taberna del Beskar, que a ustedes no les cuesta nada, es gratis y que a nosotros nos sirve para hacer crecer esta pequeña comunidad. Que la fuerza esté con todos ustedes. Adiós.